hablando sobre el ensanchamiento, el ser extendido y expandido. No queremos seguir con la machaca, pero sí, como hemos determinado que este es el año de expansión, ensanchamiento y extensión de la palabra, de esta iglesia, perdón, vamos a, con esa intención vamos a impartir este mensaje. Este mensaje nos muestra cómo el Señor puede glorificarse en lo que puede parecer poco. A veces pensamos que lo poco es poco, a veces poco puede ser mucho y mucho puede ser nada. Y no es un trabalenguas. Pero si usted se pone a analizar y a pensar en lo que le estoy diciendo, a veces el Señor funciona o a veces no. Siempre el Señor funciona totalmente diferente a nuestra perspectiva humana, a nuestros pensamientos. A veces tener poco es lo suficientemente que necesitamos. Y a veces tener demasiado o mucho es tener nada. Y este mensaje el Señor nos muestra de que cómo Él se puede glorificar en medio de su pueblo solamente con lo que necesitamos, solamente con los fieles, solamente con aquellos que deciden oír la voz, aquellos que son humildes, los que son obedientes, los que quizás en un momento pudieron haber dudado, pero de esa duda pasaron a la fe. El Señor puede, a través de este mensaje, el Señor nos va a enseñar que el Señor es soberano y puede usar a cualquiera como Él quiera. Nos enseña, a través de este mensaje, el Señor nos enseña a depurar y a discernir quiénes exactamente son los que están viviendo conforme a Él. Quiénes son los reales. Y hoy vamos a estar hablando, vamos a ir un poco sobre los capítulos 6 y 7 del libro de Jueces. Pero este mensaje lo hemos llamado de 32,000 a 300. De 32,000 a 300. Parte de esta reflexión o mensaje la hablamos con los líderes y servidores. Pero hoy quiero profundizar un poquito en cómo es que se llega a esos 32,000 y a esos 300. Y vamos a estar hablando un poco de este hombre llamado Gedeón. Y antes de entrar al versículo base, yo quiero darle un poco de trasfondo histórico de lo que sucede con Gedeón. Gedeón fue un hombre del pueblo de Israel, el cual fue escogido por el Señor para librar a Israel de los medianitas. En este tiempo, Israel, dice la palabra, que hizo lo malo y estuvo 7 años bajo el gobierno y el dominio de los medianitas. Los medianitas era un pueblo nómada, era sumamente malo. Dice la palabra de Dios que los medianitas le robaban o le tomaban aquello que cosechaban los israelitas. Dice la palabra de Dios que ellos esperaban a que los israelitas cosecharan para luego quitarles todo aquello que ellos habían cosechado con el sudor de su frente, habían trabajado. Y es en este momento que el Señor se le presenta a Gedeón y le dice, oye, estoy parafraseando para cortar un poco el tiempo. Luego vamos a entrar en el meollo del asunto de este mensaje. El Señor va donde, bueno, la palabra dice que se presentó el ángel, pero más adelante dice que el Señor le habló. Pero también dice que se presentó un profeta, pero cuando vamos a leer y leemos la palabra, fue directamente el Señor que se sentó con él a hablar. Que no menciona un profeta en específico, un hombre de carne y hueso, sino habla del ángel de Jehová o habla del Señor. Y le dice, oye Gedeón, tú vas a liberar a tu pueblo. Gedeón dice, pero Señor, tú te has olvidado de nosotros, mira todo lo que nos ha pasado. ¿Qué pasó con lo que nos dijeron nuestros antepasados, que sacaste del pueblo de Egipto? ¿Y qué pasó? ¿Por qué nos has dejado?
Pero a Gedeón se le estaba olvidando que el pueblo de Israel se convirtió en un pueblo idólatra, se dobló las rodillas al pueblo de Baal. A veces le cuestionamos al Señor por qué no suceden las cosas, pero no pensamos en base a nuestras decisiones. Quizás Gedeón era parte del pueblo de Israel y Gedeón pudo haber sido un hombre fiel. Pero estamos hablando del pueblo en general de Israel y él era parte de ese pueblo. Y la palabra comienza diciendo en ese primer versículo que el pueblo de Israel había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Y estaban viviendo la consecuencia de las decisiones. Israel estaba viviendo las consecuencias de sus decisiones. Y a Gedeón aparentemente en ese momento se le olvidó que estaba viviendo esa consecuencia. Quizás él directamente no hizo nada, pero su pueblo sí. A veces le cuestionamos al Señor por qué no están sucediendo las cosas y se nos olvida que tomamos una mala decisión ante los ojos de Dios. Y el Señor se presenta y le dice, oye, cuando le está cuestionando, le dice, con esas mismas energías que me estás cuestionando, recuerda que le estoy parafraseando, me estoy introduciendo en la historia. Aparentemente Gedeón le enfatizó al Señor con ímpetu, con deseo, quizás con cierta actitud. Y el Señor le dice, oye, con esas mismas energías te voy a utilizar para que liberes el pueblo de Israel. Y cuando buscamos la definición de Gedeón en hebreo, dice que la palabra se define como destructor, guerrero poderoso o el que humilla. Y más adelante vamos a ver por qué este nombre. Fíjese que luego que Gedeón le cuestiona al Señor por qué le estaba haciendo vivir lo que estaban haciendo, lo que estaban pasando, él le dice, pues así mismo te voy a usar. Los madianitas eran sumamente malos. Ellos se tenían que esconder en cuevas. Ellos se tenían que esconder en cuevas porque le iban a robar lo que tenía. En ese momento, fíjese que el Señor o el ángel de Jehová se le presenta a Gedeón mientras él está trabajando. Dice que estaba trabajando en ese momento para guardar lo que tenía, para que los madianitas no se lo llevaran, no se lo robaran. Fíjese que el Señor va a llamar a aquellos que trabajan. El Señor nunca va a llamar al ocioso. El Señor nunca va a llamar al pusilánime. El Señor nunca va a llamar al vago. El Señor nunca va a llamar a libertar a un pueblo al que está sentado en una silla sin hacer nada. El Señor va a llamar a gente que está dispuesta a pelear la buena batalla de la fe. ¿Quiénes están sentados aquí en una silla sin hacer nada? Fíjese que con toda y duda, con toda y la duda que podía tener Gedeón, así el Señor lo escogió para libertar a su pueblo. Fíjese que había la duda, pero seguía caminando y obedeciendo lo que el Señor le decía. Hay veces que a nosotros puede venir la duda conforme a las situaciones que estemos viviendo en nuestra vida. Pero el Señor te recuerda esta mañana, hey, óyeme y sigue mi instrucción. Óyeme y sigue mi instrucción. Puedes dudar, pero óyeme y sigue mi instrucción. La duda puede llegar, sí, pero óyeme y sigue mi instrucción. La duda también que tenía Gedeón es que decía, oye, es que yo vengo de una familia. Yo soy una familia que nadie conoce. Yo soy un don nadie. A esos son los que le gusta al Señor para glorificarse. Quizás en este día usted se está llamando que usted no es un don nadie, que usted no se merece servir. Mire, si vamos a la realidad, ninguno de nosotros merecemos servirle al Señor porque pecadores somos. Pero somos redimidos. Pero al Señor no le interesa de dónde usted viene.
Al Señor no le interesa si sus bolsillos están llenos o están vacíos. Al Señor no le interesa si usted es de alta alcurnia o de baja alcurnia. Si es rico o es pobre. Al Señor no le interesa eso. El Señor lo que busca son corazones agradecidos y corazones obedientes a lo que Él hable y a lo que Él diga. Aún así, con todas estas dudas y estos cuestionamientos que decía o que le argumentaba, Gedeón seguía la instrucción del Señor. Él le dijo al Señor: yo soy de la familia más pobre que hay en Manasés, y en la casa de mi padre soy el más pequeño. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos subestimado a nosotros mismos cuando el Señor tiene un plan divino y extraordinario en nosotros? ¿Cuántas veces solamente hemos puesto la mirada de dónde venimos, qué hacemos, qué no tenemos, qué es lo que me falta, los problemas y demás? Sin embargo, el Señor te dice que es Él el que te avala y es el que va delante de ti. Después de todo esto, que el Señor, pues esta conversación que tiene el Señor con Gedeón, Gedeón viene y le dice: oye, espérame aquí. Trajo ofrenda. La ofrenda o sacrificio, el sacrificio era ofrenda en aquel tiempo. Le trajo un cabrito, le trajo un pan sin levadura, le trajo un caldo, en señal de adoración al Señor. Y esto le agradó al Señor. Mire, usted puede ser quien usted sea, pero cuando usted adora al Señor, el Señor se agrada. El Señor se goza. El Señor se regocija. Puedes tú dar todo lo que tú quieras, pero cuando tú vienes en adoración, le dices al Señor: yo lo que quiero es adorarte. Créame que el Señor se regocija. Créame y entiéndame que el Señor se goza del sacrificio de alabanza que usted está haciendo. Se da a usted en sacrificio vivo. En este tiempo usted no tiene que matar cabrito, no tiene que matar cabra ni vaca. Usted se tiene que dar en sacrificio de alabanza. Usted. Darse usted en sacrificios de alabanza. Sacrificios de alabanza quiere decir, o parte de lo que quiere decir es obediencia. No es simplemente levantar las manos y adorar, sino someterse a todos sus preceptos y designios que están establecidos en la palabra de Dios. Amén. Y viene Gedeón y le dice: espérame aquí, te voy a traer esto como ofrenda. Como le dije, el cabrito, el pan sin levadura y el caldo. Dice que allí Gedeón edificó un altar que le llamó El Señor es Paz, Shalom. Allí mismo levantó un altar. Lo bonito del caso es que aquí, en ese momento, cuando el Señor llama a Gedeón, le dice todo lo que le dijo. Él se da en adoración. Allí él le dio unas instrucciones, lo busca después, haga la asignación, capítulo 6 del libro de Jueces. Allí él levantó un altar dedicado al Señor que le llamó el Señor de Paz o Shalom, como usted lo quiera llamar, es lo mismo. Pero ahí no termina. Cuando uno le levanta un altar de adoración al Señor, uno tiene que destruir los altares de Baal. Porque no pueden haber dos altares juntos donde nos rindamos en adoración. O le servimos a Dios o le sirves a Baal. Y el Señor le dio una instrucción a Gedeón. Le dijo: oye, vas a ir a casa de tu papá y vas a buscar el buey que tiene allí y vas a destruir el altar que él le tiene dedicado a Baal. Y la imagen de la diosa con letra minúscula, Azarea, lo vas a destruir. Y con la misma madera que tienes allí lo vas a quemar. Es que no pueden haber dos altares. En nuestro corazón no pueden haber dos altares. El altar que tiene que haber
en nuestro corazón es el altar del Dios vivo, del Dios que vive y reina. No puede levantarse un altar del Dios de Baal, del Dios de este mundo, del Dios de este sistema, debo decir. No podemos levantar ningún altar en nuestro corazón al Dios pequeño, al Dios de Baal. Y fíjese que lo hizo esa misma noche por instrucción del Señor. Y fíjese que en este momento, cuando Gedeón levanta el altar al Señor y destruye el altar de Baal, ahí fue que comenzó la victoria de Gedeón. Mire, por el Señor, si hay que romper patrones familiares, patrones culturales, creencias religiosas finitas, pequeñas, que nos dice nuestra religión que hemos aprendido mientras fuimos creciendo, hay que hacerlo para el Señor. Dice que el padre de Gedeón tenía un altar, dedicado un altar. Gedeón fue en contra de su padre para que Dios se glorificara. Pero la palabra dice: honra a tu padre y a tu madre. Honra a Dios primero y luego a tu padre y a tu madre. Si tu padre está erróneo y está en contra de Dios, tienes que ir en contra de esos principios pequeños que te ha enseñado tu familia en base a la religión finita y flaca que no tiene ningún poder. Hay que ir en contra de las tradiciones. Hay que ir en contra de la cultura para que el Señor se glorifique en la vida de cada uno de nosotros. Pero pastor, usted no conoce a mis papás. Mis papás son bien tradicionales y están metidos en la religión. La religión no ha hecho nada por ninguno de nosotros. La religión, la denominación no ha hecho nada por ninguno de nosotros. No ha hecho nada por la humanidad. Nos ha dividido, nos ha segmentado. Pero usted quiere seguir lo que su papá le dijo para no seguir a Dios. Usted quiere mejor obedecer a su papá que al Dios que vive y reina. Tenemos que romper con los patrones culturales. Es que desde pequeño nosotros somos preparados o nos entran en nuestra mente esa religión o esa cultura que es totalmente erróneo. Y a veces la religión es simplemente una pantalla, un bluff para la sociedad, para mostrar que somos mejores que alguien. Eso es lo que hace la religión. Parte de lo que hace la religión. La religión marca, divide y te aleja del Señor. El padre levantó altar a Baal. Había una imagen a la diosa Azarea. Recuerde que todo altar a Baal y todo ídolo es manipulable conforme a sus emociones y a sus deseos. El Dios que nosotros le servimos, somos nosotros los que nos sometemos a Él. Cueste lo que nos cueste. Pero es fácil levantar un ídolo conforme a nuestros caprichos que obedecer al Dios vivo que no obedece a nuestros caprichos. No se lo voy a repetir porque no me va a volver a salir. Fíjese que después que Gedeón levanta el altar y derrumba el altar de Baal, dice que el Espíritu Santo vino sobre él. Aquí es que comienza la transformación en Gedeón. No la transformación física, la transformación espiritual. Aquí es que comienza la victoria de Gedeón cuando el Espíritu Santo comienza a venir sobre él. Dice que luego sobrevino el Espíritu Santo sobre Gedeón y tocó la trompeta y se le unieron de gente de Manasés, Aser, Zabulón, Neftalí. Recuerde
que Gedeón fue escogido para liberar al pueblo de Israel. Dato curioso, cuando me da un poco de gracia, porque cuando Gedeón derrumba el altar de Baal, la gente se enteró de que fue él el que lo derrumbó. Se unieron 10 personas con él para derrumbar el altar que tenía a Baal, y después querían buscarle a Gedeón para matarlo. Sin embargo, el papá salió en defensa de él. Le dijo: oye, si en realidad Baal es el Dios que se defiende él mismo. Ahí es que lo llaman Jerobaal. Le cambiaron el nombre. El sistema va a querer cambiar tu nombre. No permitas que el sistema de este mundo cambie tu nombre. Ya usted tiene un nombre asignado por el cielo. Que ningún nombre de la tierra quiera cambiar tu identidad. Y aquí es que comienza toda esta transición en la vida de Gedeón para liberar a su pueblo. Para liberar al pueblo cautivo por causa de sus propias decisiones. Pero ya había pasado el término, ya había pasado esos 7 años. Ahí es que entra Gedeón. Tocó la trompeta y se unieron toda esta gente. Se unió mucha gente. Y aquí es que vamos a la base bíblica de mi mensaje. Busque ahí en su Biblia Jueces 7, 2 al 7. Jueces 7, del 2 al 7. Cuando lo tenga, diga: Cristo vive en mí. Póngase de pie. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Señor le dijo a Gedeón: es mucha la gente que viene contigo. Recuerde que había tocado la trompeta y mucha gente se le había acercado. Luego Gedeón los juntó a todos a la orilla del río. El Señor le dijo a Gedeón: es mucha la gente que viene contigo. No quiero, oiga esta parte, no quiero que vayan a sentirse orgullosos cuando derroten a los medianitas y que se pongan en mi contra y digan que se salvaron por su propia fuerza. Así que habla fuerte para que el pueblo escuche y dile que quien tenga miedo, que se levante y regrese a su casa. Y desde el monte de Galaad se regresaron 22,000 hombres y solo quedaron 10,000. Pero el Señor volvió a decir: todavía es mucha gente. Llévalos al río para que allí los ponga a prueba. Si yo te digo, este puede acompañarte, irá contigo. Pero si te digo, este no te acompañará, entonces no irá contigo. Gedeón llevó entonces a su gente al río. Allí el Señor les dijo: pon aparte a todo aquel que beba agua como los perros, es decir, lamiéndola. Y aparta también a todo el que se arrodille para beber. Los que se llevaron el agua a la boca con la mano y lamieron fueron 300 hombres, y el resto de la gente se arrodilló para beber. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, los voy a salvar. Entregaré a los medianitas en tus manos. El resto de la gente puede volverse a casa. Puede sentarse. De 32,000 a 300. Menos del 10%. Correcto. Mucho menos del 10%. Lo que pasa es que yo estudié ciencias sociales. A mí los números no me gustan. Usted me pone un numerito, una letra y otra cosa al lado, y a mí me da un dolor de cabeza extraordinario. 32,000, de 32,000
a 300. Fíjese que el Señor se encarga de escoger a la gente humilde que reconoce que la gloria de Dios es de Él, que no es de nadie más, que le pertenece a Él. Dios conocía muy bien que los 31,700 les iban a ser infiel y que no tenían un corazón alineado. En esos 31,700 habían miedosos y habían gente que no le iba a ser fiel. En esos 31,700 habían de los que no quieren trabajar, que prefieren quedarse en la casa, y también aquellos hipócritas. Y perdone que se lo diga tan fuerte en esta mañana. Bebí café. Recuerde que en esos 31,700 había gente que no estaba dispuesto a pelear la buena batalla de la fe por su pueblo. En esos 31,700 había gente que solamente querían recibir y no dar. Lo que vemos hoy en la iglesia. Hay gente que llega a la iglesia y solamente prefiere recibir. Cuando se hace un llamado para llevar a cabo la obra, se quedan 300. 31,700 salen corriendo. Le cambié el mensaje un poco. Sabía que iba a ser así. Habían 31,700 que no quisieron liberar a su pueblo. La pregunta que yo te hago en esta mañana: ¿usted desea ser de los que libera su casa? ¿De los que los trae a Cristo? ¿O de los que se sientan aquí en la iglesia y dicen que el Señor los toque? El Señor los va a tocar, pero usted le habla y le modela la palabra de Dios. Hay gente en nuestra familia que no le sirve al Señor. Hay gente en nuestra familia que no conocen al Señor. Dicen conocerle por causa de la religión, pero no tienen ninguna relación con Él. Es responsabilidad de nosotros hablarle la palabra del Señor. Es responsabilidad de nosotros modelarle la palabra del Señor. La mejor prédica, como siempre he dicho, la mejor prédica que le podemos dar a alguien que no conoce al Señor es nuestra manera de vivir. No le meta con la Biblia por la cabeza a nadie. Modélele. Si en realidad usted tuvo un encuentro con el Señor, usted le va a modelar que Cristo vive en usted. Cristo vive en nosotros. Dios conocía el corazón de los 31,700. Por eso no los hizo partícipe. Dios también sabía que el miedo y el temor que podía utilizarse de manera tergiversada y mal adjudicada. Si dejaba a los 32,000 que batallaran y ganaran la batalla, ellos iban aún con miedo, aún sin pararse a batallar, ellos se iban a jactar de la victoria. Estoy viendo cómo digo esto. Mire, usted no puede decir, usted no se puede adjudicar una victoria en Cristo con miedo. Usted no puede adjudicarse una victoria en el Señor cuando usted no dice ni hace lo que hay establecido en la palabra. Usted no puede decir, voy a ser más directo, no puedo, estoy tratando de mantenerme, pero usted no puede decir que usted pertenece al remanente y no servirle al Señor de manera correcta, con miedo a que le juzguen, con miedo a que digan, tú eres un aleluya. Usted no puede adjudicarse ninguna victoria si no ha contribuido nada por ella.
Porque el hecho de que usted esté en un grupo de personas no le hace partícipe de la victoria si no ha contribuido nada por ella. Gloria al que vive. Nunca, nunca el Señor le dará la victoria a nadie que tenga miedo. ¿De quién es el reino de Dios? ¿Por qué? De eso te estoy diciendo hoy, que tenemos que ser valientes en la obra del Señor. Tenemos que darnos en la obra del Señor. Y no simplemente venir aquí a la iglesia remanente, sino servirle al Señor. A la obra mayor que nosotros le pertenecemos es a la obra de Jesucristo. Esto es parte de ella, no es su totalidad. Pero es parte de cómo usted puede ser partícipe de esa victoria. Usted puede llegar aquí, puede sentarse los miércoles y los domingos y no participar ni hacerse parte de nada. Entonces usted se convierte, o nos podemos convertir en los 31.700. Y no queremos estar ahí. A veces las mayorías no quieren decir que sean efectivas. A veces las mayorías están erróneas. A veces las mayorías no hacen nada. A veces las mayorías no consiguen nada. A veces las mayorías hacen mucho ruido sin tener ningún resultado. Son muchos los llamados y pocos los escogidos. Aquí está. Los que tengan miedo, yo me imagino a Gedeón, oiga, venga, aquí. Tenemos que salir a pelear con los medianitas y con todos los hitas. Llegaron 32,000. Me imagino que Gedeón dijo, ¡yache, qué bueno! Tengo 32,000. Pero viene el Señor y le dice, mire, no. Dile a los que tengan miedo que se vayan a su casa. Y aquí Gedeón me imagino que hace. Ok, los que tengan miedo váyanse a su casa. 22,000 se fueron. Y me imagino que Gedeón dijo, wow, está bien, me quedan 9,000. 9,700, 9,000. No, quedaban 10,000. Y dijo, pues, está bien, pues, pueden quedar 10,000. Señor, quedan 10,000. Y me imagino que después que Gedeón le dice al Señor, hey, quedan 10,000, él le dice, todavía son mucha gente. Saca. Estos son los que yo quiero. Es que los que el Señor escoge tienen una distinción diferente a los demás. No son del montón, son diferentes. Hay una distinción entre los 9,700 y los 300. Son totalmente diferentes. Los 9,700 o los 31,700 son totalmente diferentes a los 300. Y ya mismo le digo por qué. Fíjese que estamos hablando que Gedeón dudó del Señor. Estamos hablando que Gedeón venía de una familia de don nadie, que él era el menor. Y mire todo lo que está llevando a cabo. Está oyendo la palabra de Dios y la está siguiendo. Está recibiendo la instrucción de Dios tal y como es. Que en algún momento dudó, pero la está siguiendo. El Señor te dice, camina en la instrucción del Señor. El Señor va a cernir a los correctos de corazón. Mire, atiéndase esto. Usted puede ser el Gedeón de su familia. Usted puede ser el Gedeón de su familia, donde usted puede llevar a liberación a su pueblo. Pero el Señor va a cernir la gente que está alrededor suya para que usted lleve a la gente, a su familia, a ser liberada en el Señor. El Señor va a sacar de gente de tu vida para que lleves a tu familia al Señor. El Señor va a sacar gente que te está trazando en este momento, que te está alimentando el oído, que te está desviando del plan de Dios. Usted puede ser el Gedeón de su familia.
oiga la instrucción del Señor y sígala. La instrucción. Aquí está la instrucción. Y cuando usted tiene una relación cercana, el Señor le habla a su vida. Le habla de manera audible a usted y también le habla con hombres y mujeres alrededor suyo, hombres y mujeres consagrados. Recuerde que el Señor usó un burro para entrar a Jerusalén. Si usa este que está aquí para hablarle a usted, no quiere decir nada. Me pongo yo de ejemplo para no usar a más nadie, ¿verdad? No se me ofendan. Pero si el Señor quiere que yo sea o tenga función de burro, amén. Lo que Él diga para mí está bien. Pero no soy un burro. Y si lo fuera, fuera uno bonito. Fíjese que el Señor va a cernir a la gente que puedes tener al lado. Y puede decir, wow, me quedan 300. Fíjese que estos 300, ¿usted sabe con cuántos hombres iban a pelear estos 300? Con 135,000. Imagínese 300 peleando con 135,000. Y si hacemos la matemática, quiere decir que por uno de esos 300 iba a tener que pelear con 450. Imagínese el poder de Dios sobre cada uno de ellos. Es que cuando la unción de Dios está sobre ti, no importa el que se levante, pueden ser la cantidad que sea, que a nuestros ojos puede ser grande, pero al Señor no le interesa la cantidad, le interesa que usted le diga sí al Señor, lo que se levante 450, échalos para acá que me los echo en un bolsillo. A veces se presentan 3 y salimos a correr. Se nos presenta un dolorcito de muela y salimos corriendo. Y cuando se presenta ese dolorcito de muela, que no queremos ir a la iglesia o que nos duele el pelo y no deseamos servir en la casa de Dios, pasamos a ser de los 31,700. Alaba la gloria de Dios. Dios escoge a gente que tenga, fíjese, la distinción entre los 31,700 y los 300. De esos últimos 9,700, el Señor le dice, oye, de esos 10,000, vas a escoger los 300 que tomen el agua y se la lleven a la boca. Los que doblen sus rodillas a beber directamente del agua, esos no los quiero. Recuerden que estamos hablando de gente que va a salir a pelear. Estamos hablando de gente que va a salir a defender el pueblo de Dios. Estamos hablando de hombres que van a salir a dar su vida. Y digo hombres porque en este tiempo solamente los que iban al ejército o pelear eran los hombres. Fíjese que usted tiene a 135,000 hombres al otro lado. Y tú estás acá con tus 300. Digo, en aquel momento eran 10,000. Fueron a beber agua los 10,000. Aquellos se doblaron, los 9,700 se doblaron y bebieron agüita en la cara. Y bueno, los otros 300 tomaron el agua y se la llevaban a la boca. Tomaban el agua y se la llevaban a la boca. Lo lamían como perros. El que está pendiente a la obra se lleva el agua a la boca y está pendiente y apercibido a lo que está su enemigo. El que se lleva el agua a la boca está dispuesta a darla y a batallar conforme esa agua, al agua que le alimenta. Hay gente que recibe el agua para batallar afuera por la obra de Dios. Hay gente que se la toma y se llevan ellos y se van y no la dan para adelante.
Hay gente que toma, se alimenta de la palabra y solamente se la llevan ellos y no la imparten. Dios quiere gente que aunque sea un puñado de agua que puedan recibir en su mano, que se le pueda estar cayendo, la den y peleen conforme a ellos y pendiente a la obra, que la siembren en otra gente, en contra del enemigo. No sé si usted me está entendiendo lo que yo le quiero decir esta mañana. Bebes agüita con tu cara simplemente pensando en ti, o tomas el agua y te la llevas a la boca pensando en la obra del Señor, con la mirada y apercibido en el enemigo por aquel que necesite de esa agua. ¿Eres de los 300 o eres de los 31,700? ¿Somos de los 300 o somos de los 31,700? ¿De cuál usted quiere ser? ¿De cuál usted quiere ser parte? Y ahora te digo a ti, iglesia, a ti remanente, el que está sembrado y está cimentado aquí, el que está echando raíces aquí. ¿Dónde usted quiere pertenecer? ¿Qué parte usted quiere ser? ¿De los 31,700 o de los 300? ¿De cuál usted quiere pertenecer? ¿31,700 o de los 300? ¿De los 31,700 que llegan, vienen, se sientan y se van? ¿O de los 300 que están pendientes al enemigo allá afuera y están pendientes de lo que pueden hacer y batallar por la obra del Señor? De los valientes, no de los pusilánimes, de aquellos que levantan la mirada en el Señor, confían en Él y le siguen. ¿De eso usted quiere pertenecer? Son 300. Al Señor no le importa cantidad, porque para Él glorificarse no le importa los que puedan haber a tu alrededor. A veces vemos en la obra que solamente son los mismos. Gloria a Dios por eso. Estamos hablando de un remanente. En donde quiera que vayamos va a haber un remanente. Donde quiera que vayamos van a haber 300 que van a estar dispuestos a pelear la buena batalla de la fe. Y en donde quiera que vayamos van a haber 31,700 que van a dar excusas por no servirle al Señor. Y eso no tan solo se ve en la iglesia, se ve afuera también, en los trabajos. Hay gente que siempre quiere tomar el overtime. Claro, porque hay, ¿verdad? Hay el dinero. Pero siempre hay gente que se va a extender más que otros. Y yo no sé si usted ha recibido la revelación de que este mundo está corrompido, que vivimos en un mundo corrupto, que debemos ser de los 300, que debemos ser de los que pelean todos los días en contra de lo que hay allá afuera. De aquellos 300 que doblan las rodillas para orar por su familia, orar por el ministerio, orar por el cuerpo de Cristo, orar por el hermano. Aquellos 300 que oran por los 31,700 que no desean hacer nada. ¿De cuál usted quiere ser? ¿De los del montón? Mire, yo no sé si usted lo sabía. El Señor no viene por todos. Si usted muere ahora y usted no tiene a Cristo, usted no va para el cielo. Ese cuentito que nos han hecho desde pequeño, eso no existe. Si usted muere ahora y no tiene a Cristo en su corazón, usted va para el infierno. Usted puede estar a la diestra del diablo. Suena fuerte, pero esa es la realidad. Si usted no vive conforme a esto, pues yo no sé qué usted está creyendo. $300. Y fíjese que está hablando de 300, de 3. Está hablando de 300, de 3. Recuerde que hubo un tercer día. Recuerde que hubo un tercer día donde Jesús fue resucitado, venciendo la muerte. Recuerde que hubo ese tercer día. Y usted puede hoy estar en ese tercer día, donde usted puede hoy ser resucitado
de muerte a vida. Y no estoy hablando vida física, estoy hablando de vida espiritual. Ser nuevo por la gracia de Dios. ¿En qué lado queremos estar? Es fácil estar en los 31.700. Sumamente fácil. Llega, viene, se sienta, se va y se va para su casa a ver Netflix. O se va a su casa a ver la Real Madrid. O a ver los Atlanta Braves. Los 300 oran, se levantan, oran, tienen comunión con el Señor. Los 300 escudriñan la palabra. Los 300 se ocupan de procurar por su hermano o su hermana. Los 300 se ocupan de brindar amor. Y el amor no es simplemente, como he dicho otras veces, besitos y abrazos, sino ayudar a cubrir las necesidades del hermano en la congregación. Dios está buscando 300 radicales. Dios está buscando a 300 que estén dispuestos a pelear por su revolución. Y no te estoy hablando de la revolución de Fidel Castro, ni la de Maduro, ni la de Nicaragua. ¿Cómo se llama? Ortega. Lo reclamamos para Cristo, que se convierta a Cristo. No estamos hablando de ninguna revolución finita del hombre por una ideología política. Te estoy hablando de una revolución que te hace entrar al reino de los cielos. Te estoy hablando de que seas parte de esos 300 diferentes y radicales que desean cambiar su corazón para la gloria de Dios. Te mencioné que Gedeón no era el hombre más apto para llevar a cabo todo esto. Sin embargo, Gedeón lo que hizo fue oír la voz de Dios, seguirla y llevar a cabo la instrucción impartida por él. No tienes que ser perfecto, pero sí tienes que estar dispuesto o dispuesta a seguir la obra de Dios, seguir la voz de Dios para llevar a cabo la liberación del pueblo. ¿Quién es el pueblo? Somos nosotros. Somos nosotros. ¿Usted desea vivir en cautiverio por los medianitas que le quitan y le roban? ¿O usted quiere seguir viviendo en la libertad del Espíritu conforme a Cristo? Porque puedes existir, puedes vivir, mas no existir. O puedes existir, mas no vivir. Y en Cristo se vive. Gloria a Dios.